Buenas noches, hermanos y amigos. La canción que cantábamos recién, fuimos alcanzados por su grande amor, cada uno de nosotros, ¿no? Tal y como somos, nos amó. Y eso es una realidad, es una verdad que podemos contar al mundo. Y saben que en la palabra de Dios, otros hermanos también fueron alcanzados por su gran amor. Y tal como eran, Dios los amó. Son los hermanos de la iglesia los tesalonicenses, de la cual vamos a hablar hoy. En el capítulo 4, versículo 13. La iglesia de los tesalonicenses fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, allí en Hechos capítulo 17. La fundó, estuvo unas 3 semanas allí, más o menos. Y luego fue perseguido y tuvo que seguir su viaje, pero después les escribe acordándose de ellos. Los amaba muchísimo el apóstol Pablo, a los tesalonicenses. En su gran mayoría eran gentiles. Sin embargo, el lugar en donde estaba asentada esa colonia romana tenía gran presencia de judíos allí. Por eso lo corrieron de Tesalónica. Y era una iglesia nueva, tenía hermanos muy nuevitos, ¿no? Llenos de dudas, todo por crecer para adelante. Y una de las dudas que tenían era qué pasaba con aquellos hermanos, ¿no? Porque ellos habían recibido el Evangelio y sabían que Cristo iba a venir por la iglesia, pero ¿qué pasaba con aquellos que morían? Perdían la salvación, ¿qué es lo que pasaba? Y de hecho, toda la carta de Primera Tesalonicenses, el tema central es la venida del Señor Jesucristo. En todos los capítulos hace mención a este gran acontecimiento que es la venida, el arrebatamiento de su iglesia en las nubes. Y con este contexto quiero que vayamos a ver lo que el apóstol escribió allí en los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen, otra traducción lo señala como aquellos creyentes que murieron, aquellos que están unidos a Cristo y que murieron, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor,
y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, nuevamente, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Claramente, en este pasaje nos describe que allí en la iglesia, e incluso acá también, habían dos clases de personas. Dos clases de personas. Las personas que habían creído en Cristo, que se las menciona, de hecho, explícitamente, porque la carta está dirigida a los creyentes de la iglesia en Tesalónica, y personas que no habían creído en Cristo, que se infieren y están implícitamente allí mencionadas. ¿Sí? ¿Y qué nos dice el texto de estas dos clases de personas? Bueno, primero veamos qué nos dicen de esos creyentes. El apóstol le dice en el versículo 13 que no deben estar tristes por los que duermen. No deben estar tristes por los que duermen. También que tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. En el versículo 14 que si morimos en Cristo, resucitaremos como también Cristo resucitó. Esto le dice a los creyentes. ¿Sí? Esta es la realidad de los que creen en el Señor Jesucristo. Que Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, ya sea que velemos o que durmamos. Vamos a vivir juntamente con Él en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Que tanto los que vivimos en Cristo como los que murieron en Cristo, al escuchar la voz del Señor, seremos arrebatados con Él en las nubes, en el versículo 16 lo vemos. Y también que estaremos para siempre con el Señor en el versículo 17. El mismo Señor Jesús se lo promete a sus discípulos en Juan 14:1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta verdad y esta esperanza la tomó el apóstol Pablo y se las enseñaba a los tesalonicenses. Pero también habla más de estos creyentes. ¿Qué debían hacer en el mientras tanto? En el mientras tanto, este suceso futuro vendría. Bueno, dice en el capítulo 5, versículo 4, que debemos andar, que ellos debían andar y que debemos andar, hermanos, como hijos de luz, porque no somos de las tinieblas. Capítulo 5, versículo 4 y 5. Que debemos velar. Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo el Señor Jesús allí en el huerto de Getsemaní. ¿Sí? Una herramienta poderosa y práctica para salir victorioso, que muchas veces no la utilizamos. Velar y orar para que no entréis en tentación. En el capítulo 5, versículo 6. Primera Pedro 5:8, recuerda a Pedro esa situación que tuvo con el Señor Jesús allí en el Getsemaní y aprendió, y él enseña y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Debemos ser sobrios. ¿Qué es la sobriedad? Bueno, en el diccionario lo define simplemente como
no tener borrachera, no estar bajo el efecto del alcohol. Pero en un sentido un poquito más espiritual, la sobriedad, yo puse acá, es la relación, se relaciona con la templanza, con la prudencia, con la sabiduría, la humildad y la lucidez mental. Una persona sobria agrada a Dios, será más dócil y obediente a su palabra y permitirá que el Espíritu Santo gobierne su mente y su corazón. Debemos vestirnos con la coraza de fe y de amor y con el yelmo de la esperanza de salvación. Capítulo 5, versículo 8. El apóstol Pablo también en Efesios 4 dice cómo se desarrolla esto, cómo se logra esto. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, primero despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Primer paso, despojarnos, renovados y vestidos del nuevo hombre. Efesios 6, ¿qué más dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, esta que les decía Pablo a los tesalonicenses, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, fíjense, hermanos, cómo de esta armadura nos vamos incorporando en nuestro andar diario. Esto era lo que le quería enseñar a estos nuevos creyentes. Van a tener lucha. Nadie que milita, dice la palabra, se enrida en los negocios de esta vida. Y nosotros somos como soldados, dice la palabra, y tenemos una armadura. Y debemos fortalecernos en el poder de sus fuerzas. Primera Corintios, el apóstol, también Primera Corintios 3, debemos preocuparnos cómo sobreedificamos sobre el fundamento que es Cristo. En esta vida no solamente debemos despojarnos del nuevo hombre, renovar nuestra mente, despojarnos del viejo hombre, renovar nuestra mente, vestirnos del nuevo hombre, vestirnos con la armadura de Dios para poder estar firmes, sino también preocuparnos cómo sobreedificamos sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 3, en el versículo 12, y sobre este fundamento si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, hermanos, en el mientras tanto, el Señor viene y vendrá. Tenemos mucha tarea por delante. Mucha tarea por delante. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra también en donde leíamos con respecto a los que no creen en Cristo y que están implícitos? A los que no creen en Cristo. Implícitamente dice que no tienen esperanza, porque si hay unos que tienen esperanza, hay otro grupo que es el que no cree en Cristo, que no tiene esperanza. La esperanza de estar en el cielo con el Señor Jesucristo.
También dice que no resucitarán como Cristo para vida, sino que resucitarán para perdición. Eso la palabra lo dice. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que estáis en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De condenación. El Señor Jesucristo los decía tomando las palabras, Daniel 12:2. Entonces, acá no está diciendo que los que sean buenos o hagan cosas buenas resucitarán para salvación. No está diciendo eso, está diciendo que el fruto de ser un salvo es hacer cosas buenas. Los que no creen en Cristo no pueden andar como a Dios le agrada, ¿sí? Pero los que son salvos sí lo pueden lograr porque tienen una herramienta infalible que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y con ella pueden avanzar a ser cada vez más parecidos al Señor Jesucristo. No está hablando de hacer cosas buenas. La salvación no es por obras. La salvación es por fe en Jesucristo. Por gracia somos salvos. Somos salvos por medio de haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y esto es un regalo de Dios. No es por obras para que no nos gloriemos. Es un regalo de Dios. Por gracia somos salvos. También dice que no serán arrebatados para encontrarse con Cristo en las nubes. No serán arrebatados para encontrarse con Cristo en las nubes. También dicen que no estarán para siempre con el Señor. No estarán para siempre con el Señor. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego. Allí vemos que ellos no resucitarán para vida, resucitarán para condenación, los que no creen en Cristo. Es una cuestión de decisión. En Tesalónica habían personas que habían decidido por vida y otros que todavía no habían decidido por la vida, por lo cual, si no habían decidido en aceptar, habían decidido en rechazar. ¿Sí? Entonces, esas personas que en un futuro, cuando se abra el libro de la vida, no estén inscritos allí, tendrán un lugar. Justamente no será el recibir al Señor en las nubes, será otro lugar, el lago de fuego. Dice también que estas personas que no creen en el Señor, que son de la oscuridad y que andan en tinieblas, dicen que no escaparán de la destrucción repentina, que ellos no duermen, sino que han muerto por sus pecados eternamente y que la ira de Dios está sobre ellos. ¿Sí? A los tesalonicenses les dijo, ustedes no están para ira. Bueno, si ustedes no están para ira porque han creído en Cristo, hay otros que sí. Hay otros que sí están para ira. Juan 3:16, dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es clara la palabra. Casi que no hay que ni siquiera darle una interpretación humana. Es muy clara. Y también dice que no tendrán la salvación, que es por medio, son los que no tienen la salvación, que es por medio del Señor Jesucristo. Entonces hay dos grupos en esta iglesia, y en los alrededores, y acá también, los que creen y los que no creen. Los que creen y los que no creen en el Señor Jesucristo. Y ahora vamos al punto de no retorno. El punto de no retorno está en el versículo 16 y 17 del capítulo 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Este es el punto de no retorno, porque cuando venga el Señor Jesucristo ya no habrá una oportunidad más. Ya no habrá una oportunidad más. Lo mismo pasa con aquellos que no han decidido por el Señor Jesucristo, ¿sí? No han creído en que el Señor Jesucristo es su Salvador. No han aceptado y no han creído en que el Señor Jesucristo murió en la cruz y cargó el pecado tuyo y mío, y no han creído, y no se han arrepentido, y no han confesado sus pecados al Señor Jesús, que es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiar de toda maldad. Esas personas que no tomaron su decisión aquí en la tierra y mueren, ya hemos leído exhaustivamente en la palabra de Dios cuál es el destino. Y también hemos leído exhaustivamente cuál es el destino de aquellos, cuál es esa esperanza gloriosa de aquellos que sí hemos creído, gracias a Dios, gloria a Él. Hay un punto de no retorno y es el arrebatamiento, es cuando su iglesia vaya al encuentro con su Señor en las nubes. Allí estaremos para siempre con el Señor. ¿Cuándo será? Es la pregunta. ¿Cuándo será la pregunta? El cómo, la palabra lo describe. El cuándo será también. Y creo que es la pregunta más fácil de responder. Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Versículo 36, el Señor les dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan cómo fue en los días de Noé cuando de repente se largó? Nadie lo esperaba, nadie le creía incluso. Se largó a llover torrencialmente, las aguas surgieron de abajo, se inundó la tierra por completo, como en los días de Noé. Entonces, dice el versículo 40, estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, nuevamente el Señor lo repite acá, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 1 Corintios
15:51 dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Punto de no retorno, el arrebatamiento. Ya no habrá más oportunidad. Los que murieron sin Cristo resucitarán para una condenación. Los que durmieron, los creyentes en Cristo, resucitarán primero a la voz de su Señor, de nuestro Señor, cuando Él venga a buscarnos. ¿Estás preparado para cuando venga el Señor Jesús a llevarnos al cielo? ¿Has creído en Jesús o lo venís rechazando sistemáticamente, día tras día? No tenemos el reloj, no sabemos cuándo vendrá, pero Él vendrá. Él vendrá. Así que, si todavía estás dudando, no dudes más. No dudes más. No te vayas de este lugar sin un encuentro con el Señor hoy. ¿Para qué? Para que cuando Él nos venga a buscar y vos puedas escuchar su voz y también puedas encontrarte con Él.